Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo voy a hablar acerca del tema de infiltración y metástasis. Soy del grupo 404, Patología, Pastrana Betancourt, Carlos Alberto. La infiltración y la metástasis son las principales causas de la morbilidad, morbimortalidad por cáncer y se deben a interacciones complejas entre las células cancerosas y estromales y la matriz extracelular. Es posible fragmentar estas interacciones en una serie de pasos que incluyen la infiltración local, la intravasación en los vasos sanguíneos y linfáticos en el tránsito por los vasos, la extravasación de los mismos, la aparición de micrometástasis y el crecimiento de las mismas hasta generar tumores macroscópicos, como se muestra en la figura en la diapositiva en presente. Parece predecible que esta secuencia de pasos se puede interrumpir en cualquiera de sus fases por factores vinculados con el huésped o el tumor. En la infiltración de la matriz extracelular, los tejidos humanos se organizan en una serie de compartimentos separados entre ellos por dos tipos de MEC, membranas basales y tejido conjuntivo intersticial. Las células tumorales deben interactuar con la MEC en varios estadios de la cascada metastásica como se muestra en la imagen. En primer lugar, el carcinoma debe romper la membrana basal subyacente para luego cruzar el tejido conjuntivo intersticial y al final acceder a la circulación tras atravesar la membrana vascular. Este proceso se repite en sentido contrario cuando los émbolos de células tumorales se extravasan en un lugar alejado. La invasión de la MEC inicia en una cascada metastásica y se trata de un proceso activo que puede dividir en varios pasos secuenciales, como vamos a ver más adelante. Eh, ok, en el aflojamiento de las conexiones intercelulares entre las células tumorales, como pues había comentado anteriormente, las E-adquerinas sirven como pegamentos intercelulares y sus porciones citoplasmáticas se unen a las betas catenina. En las moléculas de E-cadeína adyacentes mantienen unidas a las células. Además, como se ha comentado, las E-cadeína pueden transmitir señales que se oponen al crecimiento porque secuestra a la beta-catenina. En la degradación local de la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial, las células tumorales pueden secretar enzimas proteolíticas ellas mismas o inducir a la elaboración de proteasas por las células estromales. Muchas proteasas distintas como las metaloproteinasas de matriz, las catepecina D y el activador de plasminógeno urosinasa se han vinculado con la invasión tumoral. Las MMP regulan la invasión tumoral no solo mediante la remodelación de los componentes insolubles de la membrana basal y la matriz intersticial, sino también por la liberación de los factores de crecimiento secuestrados por la MEC. Los tumores benignos de la mama, el colon o el estómago tienen poca actividad de colágeno de tipo 4, mientras que sus equivalentes malignos sobreexpresan esta enzima y las concentraciones de los inhibidores de metaloproteínas se reducen de forma que el equilibrio se desplaza mucho hacia la degradación tisular. De hecho, se ha descrito sobre expresión de la MMP y otras proteasas en muchos tumores malignos. En los cambios celulares de las células tumorales de las proteínas de la MEC, las células epiteliales normales tienen receptores como las integrinas para las laminas y colágenos de la membrana basal, que se polarizan en su superficie basal. Estos receptores contribuyen a mantener las células en un estado de reposo diferenciado. La pérdida de acción de las células normales induce a la apoptosis, aunque de forma no sorprendente. La locomoción es el paso final de la infiltración que empuja las células tumorales a través de la membrana basal degradada y las regiones proteotasas de la matriz. La migración en un proceso complejo escalonado en el que participan muchas familias de receptores y proteínas transmisoras de señales que acaban actuando sobre el citoesqueleto de la actina. Este movimiento parece potenciarse y dirigirse por citocinas producidas por las células tumorales, como los factores de motilidad autócrinos, además de los productos de degradación de la matriz y algunos factores de crecimiento y parecidos a la insulina y tienen actividad quimiotáctica para las células tumorales. Las células estromales también producen efectos parácrinos sobre la motilidad celular, como el factor de crecimiento de hepatocitos, factor de dispersión, que se unen a los receptores de las células tumorales. Está claro que las células estromales que rodean a las células tumorales no son una simple barrera estática para las células tumorales, sino que son un ambiente variable en el cual se produce una transmisión de señales recíprocas entre las células tumorales y estromales, como los fibroblastos
y las células inmunitarias que permiten múltiples de las características del cáncer. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que los fibroblastos asociados al tumor tienen una alteración de la expresión de los genes que codifican las moléculas de la MEC. Los tumores que más éxito tienen son los que pueden conseguir que las células estromales colaboren con sus crueles objetivos. En la diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales, dadas sus propiedades invasivas, las células tumorales suelen escapar de su lugar de origen y entrar a la circulación. Los estudios de biopsia líquida, muestras de sangre obtenidas de pacientes con tumores sólidos han demostrado que cada día se eliminan millones de células tumorales, incluso los cánceres pequeños. Esto permite detectar células tumorales y ADN procedente del tumor en la circulación. Dada la facilidad de acceso de las células tumorales a la circulación, es evidente que su capacidad de salir de la misma, invadir y crecer hasta alcanzar un tamaño con repercusión clínica en otras regiones del cuerpo es muy poco eficiente. Parece que varios factores limitan el potencial metastásico de las células tumorales circulantes. Mientras se encuentran en la circulación, las células tumorales son vulnerables a la destrucción por las células inmunitarias del huésped, y el proceso de adhesión a los lechos vasculares normales e invasión de los tejidos normales alejados puede ser mucho más difícil que la huida de células de tumor. Incluso tras la extravasación, las células tumorales seleccionadas para crecer en el tejido de origen pueden tener dificultades para hacerlo en un segundo lecho por la falta de apoyo esencial del estroma o por ser reconocidas y destruidas por las células inmunitarias residentes. A pesar de estos factores limitantes, cuando no se tienen en consideración, prácticamente todos los tumores malignos acabarán produciendo metástasis macroscópica. La localización de la metástasis depende de dos factores: la localización anatómica y el drenaje vascular del tumor primario y el tropismo de algunos tumores por determinados tejidos específicos. Las células tumorales pueden expresar moléculas de adhesión cuyos ligandos se expresan de forma preferencial en las células endoteliales de un órgano diana. Las quimiosinas pueden tener un importante papel en la selección de los tejidos diana para la metástasis. Por ejemplo, muchos cánceres expresan el receptor de quimiosinas SXSR4, que se ha relacionado con la extravasación de las células tumorales circulantes originarias en algunas neoplasias, como el cáncer de mama. En algunos casos, el tejido diana puede ser un entorno permisivo para la siembra del tumor, lo que podemos considerar un terreno yermo. Por ejemplo, a pesar de su buena vascularización, el vaso o el músculo esquelético solo van a recibir metástasis de forma excepcional. Bueno, con respecto a la metástasis, un aspecto clave en la oncología es porque solo metastatizan algunos tumores. Alguna brevedad en la metástasis se relaciona claramente con diferencias inherentes en el comportamiento de un tumor concreto. Por ejemplo, el carcinoma microcítico pulmonar casi siempre produce metástasis a distancia, mientras que en otros tumores como el carcinoma vasocelular, la metástasis son más la excepción que la norma. El modelo determinista plantea que las mutaciones aleatoriamente, generando excepciones en combinación de mutaciones distintas. Una posibilidad es que solo las pocas células tumorales acumulen todas las mutaciones específicas. Otra duda sin resolver es si existen genes cuya principal o única función sea controlar los programas de expresión genética que fomentan la metástasis. Esta pregunta tiene un puro interés académico, dado que si existieran formas alteradas de algunos genes que promovieran o suprimieran el fenotipo metastásico, su detección en un tumor primario podría tener implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas. Entre los candidatos a ser oncogenes de las metástasis se encuentran lo que codifican SANIL y TWIS, factores de transcripción cuya principal función es fomentar la precisión de la las células del carcinoma regulan a la baja algunos marcadores epiteliales. No está claro cómo se estimula la expresión de estos factores maestros reguladores de la transcripción de los tumores, aunque los modelos experimentales sugieren que las interacciones entre las células tumorales y estronales son un estímulo esencial para este cambio. Por tanto, puede que la adquisición de un fenotipo metastásico no necesite un conjunto de mutaciones, sino que se trate de una prioridad emergente derivada de las interacciones entre tumor y estroma. Con respecto al escape de la vigilancia inmunitaria, considerados durante mucho tiempo el santo grial de la oncología, los prometedores tratamientos contra el sistema inmunitario de los huesos reconocer y destruir las células cancerosas están empezando a dar frutos por fin, sobre todo por la mejora del conocimiento del mecanismo mediante las cuales las células cancerosas escapan a la respuesta del huésped.
Algunos de ellos son los antígenos tumorales. Como se comentó, el cáncer es un trastorno causado por mutaciones conductales en los oncógenos y en genes supresores de tumores, que en su mayoría son adquiridos en lugar de hereditarias. Además de las mutaciones patógenas conductoras, los cánceres se acumulan también unas mutaciones pasajeras por su inestabilidad genética inherente. Estos pueden ser especialmente abundantes en aquellos cánceres causados por exposiciones mutágenas. Otra clase importante de antígenos tumorales son proteínas víricas que se expresan en las células tumorales transformadas por virus oncógenos. Los más potentes de estos antígenos son las proteínas con una eficiencia latente por virus ADN, entre las cuales destacan el virus del papiloma humano. Y existen numerosas evidencias de que los linfocitos T citotóxicos reconocen a los antígenos víricos y juegan importantes papeles en la vigilancia frente a los tumores inducidos por virus porque tienen capacidad de reconocer y destruir las células infectadas por el virus. Respuestas inmunitarias eficaces entre los antígenos tumorales. Asumiendo que el sistema inmunitario es capaz normalmente de eliminar los cánceres que aparecen, nos podríamos plantear cuáles son los componentes clave de una respuesta inmunitaria eficaz del huésped. Parece probable que las reacciones inmunitarias frente al cáncer se inicien por la muerte de células tumorales individuales, algo que con frecuencia en las neoplasias por la regulación del crecimiento, el estrés metabólico y la hipoxia causada por un riesgo insuficiente cuando las células tumorales mueren van a liberar señales de peligro. Eh, en un proceso llamado presentación cruzada, los antígenos tumorales que se muestran son reconocidos por los linfocitos TSH más positivos específicos para un antígeno que se activan, proliferan y diferencian a TC activos y albergan en el lugar del tumor, donde van a reconocer y destruir células tumorales que presentan los neoantígenos asociados con sus propias moléculas de pH de clase 1, como se muestra en la figura en la imagen de la diapositiva. Los linfocitos T colaboradores nucleados del IFNIA del tipo TH1 que pueden inducirse por el reconocimiento de antígenos tumorales pueden activar los macrófagos y contribuir también a la destrucción de los tumores. El escape de inmunidad por los tumores. Dado que el sistema inmunitario dado que el sistema inmunitario es capaz de conocer y eliminar los cánceres, van a empezar a aparecer, como lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Escape de la inmunidad por los tumores. Como comentamos en la diapositiva anterior, y continuamos, es evidente que los tumores que alcanzan tamaños significativos deben estar constituidos por células que resultan invisibles para el sistema inmunitario del huésped. O sea, es que, wow, ¿cómo no los vamos a ver? Ajá. Deben estar constituidos por células que son invisibles o bien expresan factores capaces de suprimir de forma activa la inmunidad del mismo. Se ha empleado el término de la inmunoedición del cáncer para describir la capacidad del sistema inmunitario de fomentar la sección darwiniana de algunos subclones del tumor capaces de evitar la inmunidad del huésped e incluso de manipular el sistema inmunitario en beneficio de sus propias intenciones malévolas. Dado que parece que la respuesta de los LPS son la defensa más importante del huésped. Uno de los puntos de control inmunitario mejor caracterizados en una proteína llamada el PDL1, ligando de muerte celular programada 1, que se suele expresar en la superficie de las células tumorales, como se muestra en la imagen de la diapositiva. Cuando se produce la unión de PDL1 a su receptor PD1 en los LTS, estos dejan de responder y pierden su capacidad de destruir a las células tumorales. El descubrimiento de los puntos de control que inhiben la inmunidad antitumoral ha permitido desarrollar anticuerpos que los bloquean, liberando de este modo los células de la respuesta inmunitaria. Los tratamientos actuales del bloqueo de los puntos de control han conseguido una frecuencia de respuesta de 10 a 30% en diversos tumores sólidos e incluso superiores en tumores hematológicos como el linfoma de Hodgkin. La notable respuesta de los cánceres avanzados en tratamiento con inhibidores de los puntos de control inmunitario ha reactivado otros trabajos centrados en la regulación del sistema inmunitario como estrategia para combatir el cáncer. Entre ellos destacan los intentos de desarrollar vacunas personalizadas frente al cáncer usando neoantígenos identificados en las células tumorales de cada paciente y también nuevos tipos de inmunoterapia. Además de las complicaciones de la inmunoterapia, es obligado a reconocer que la respuesta inmunitaria del hueso frente a los tumores no siempre son una bendición. Por ejemplo, si los tumores liberan factores todavía no caracterizados por completo que alteran la función de determinadas células inmunitarias, como las macrófagos, de linfocitos TH2, de forma que se sospecha que fomentan la angiogenia, la fibrosis tisular y la acumulación de macrófagos activados por la vía alternativa, que como recordarás por la información del capítulo que se vio anteriormente, viéndolo, se van a asociar a la supresión de la respuesta inmunitaria durante la cicatrización de las heridas. En resumen, aunque el futuro de la inmunoterapia del cáncer parece muy brillante, se tiene todavía que aclarar importantes
sombras para poder también abarcar grandes cantidades. Existen motivos para pensar que los inhibidores de los puntos de control inmunitario pueden resultar más eficaces si se administran antes de que el paciente reciba una quimioterapia o combinados con determinados tratamientos dirigidos frente a las células tumorales, y es preciso realizar muchos ensayos clínicos bien planteados antes de poder dar respuesta a estas dudas. Con respecto a la inestabilidad genómica como factor que facilita la malignidad, la sección previa ha descrito los 8 rasgos que definen la malignidad, todos ellos aparentemente producidos por alteraciones génicas con los genes del cáncer. ¿Cómo se originan esas mutaciones? Aunque las personas están rodeadas por agentes ambientales mutágenos, los cánceres son consecuencias relativamente infrecuentes de estos encuentros. Esta situación se explica por la capacidad que tienen las células normales de percibir y reparar los daños del ADN. Los pacientes que nacen con defectos hereditarios en los genes de reparación del ADN tienen un riesgo muy aumentado de desarrollar un cáncer. Ahora, con respecto al síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo, o vamos a hablar a continuación. El síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo ilustra de forma espectacular la participación de los genes de reparación del ADN en la predisposición a sufrir un cáncer. Este trastorno se caracteriza por carcinogemas familiares de colon no con afectación predominante del ciego y el colon proximal, y se debe a defectos en los genes implicados en la reparación de errores del ADN. Cuando se repara una cadena de ADN, los productos de los genes de reparación y una T, un lugar de normal entre la A y la T, el gen de reparación de errores corregirá el defecto. Si no existen estos lectores de pruebas, se acumularían errores con una frecuencia mayor. Se han descrito mutaciones al menos 4 genes reparadores como base del CCHNP. Por lo tanto, los genes de reparación del ADN afectan el crecimiento celular de forma indirecta porque permiten mutaciones en otros genes durante el proceso de división celular normal. Un hallazgo característico en el genoma de los pacientes con defectos en la reparación de errores es la inestabilidad de microsatélites IMS. En las personas normales, la longitud de estos microsatélites es constante, pero en pacientes con SSHNP, estos satélites son inestables y su longitud aumenta o disminuye. Aunque el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo no representa más que un 2-4% de todos los carcinomas de colon. Es posible detectar un IMS aproximadamente en un 15% de los cánceres esporádicos por las mutaciones adquiridas que alteran las funciones de los genes reparadores de errores en el emparejamiento. La agenedormia pigmentaria es un trastorno autosómico recesivo causado por un defecto de la reparación del ADN y que se asocia a un riesgo muy aumentado de aparición de cánceres en la piel expuestas al sol. Los rayos ultravioletas UV del sol provocan la formación de enlaces cruzados en los residuos de pirimidina, lo que impide la replicación normal del ADN. Estas lesiones del ADN se reparan mediante el sistema de reparación por excisión de nucleótidos, en el que participan varias proteínas, y la pérdida hereditaria de cualquiera de ellas puede dar lugar a una geodormia pigmentaria. Enfermedades con defectos en la reparación del ADN mediante la recombinación homóloga. Una serie de trastornos autosómicos recesivos que se incluyen el síndrome de Brown, la ataxia telangiectasia y la anemia de Fanconi. Se caracterizan por una hipersensibilidad frente a los agentes dañinos para el ADN, como la reacción ionizante en el síndrome de Brown y la ataxia telangiectasia, o los agentes que provocan enlaces cruzados en el ADN, como la mostaza nitrogenada en la anemia de Fanconi. El fenotipo es complejo e incluye además la predisposición del cáncer, otros rasgos como síntomas neurológicos en la ataxia telangiectasia, anemia en la anemia de Fanconi y las malformaciones congénitas como en el síndrome de Blom. El gen mutado en la ataxia telangiectasia es el ATM, que codifica una proteína sinasa importante para percibir las lesiones del ADN causadas por la radiación ionizante y dirigir a P53 para que comience la respuesta frente al daño del ADN que se describió antes. La evidencia que confirma la participación de los genes de la reparación del ADN en el origen del cáncer procede también en el estudio del cáncer de mama hereditario. Las mutaciones en la línea germinal de los genes, el BRCA1 y el BRCA2, explican un 50% de los casos de cáncer de mama familiares, además de cáncer de mama. Las mujeres con mutaciones en BRCA1 tienen un riesgo muy elevado de sufrir carcinomas de ovario, y los hombres un riesgo levemente elevado de sufrir carcinoma de próstata. De un modo parecido, las mutaciones en línea germinal del gen BRCA2 aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama con ambos sexos, y también de sufrir cánceres de ovario, próstata, páncreas, vía biliar, estómago, melanocitos y linfocitos B, aunque no se han aclarado por completo las funciones del BCRA1 y el A2. Las células con una versión defectuosa de estos genes sufren rupturas cromosómicas y aneuploidia grave. De hecho, parece que ambos genes intervienen al menos en parte de la vía de reparación de la recombinación homóloga del ADN.
Por ejemplo, el BCR1 forma un complejo con otras proteínas de la vía de recombinación homóloga y se relaciona también con la vía del ATM. En ese sentido, el BRCA1 y el BRCA2 son distintos de los demás genes de tumores, como el APC y el TP53, que con frecuencia se inactivan en los cánceres esporádicos. Cánceres causados por mutaciones inducidas por la inestabilidad genómica regular y neoplasias linfoides. Un tipo especial de daño de ADN tiene un papel central en la patogenia de los tumores de linfocitos B y T. Como se comentó antes, la inmunidad adaptativa se basa en la capacidad de los linfocitos B y T de diversificar los genes de sus receptores de antígeno. Los progenitores de los linfocitos B y T inmaduros expresan un par de productos génicos, el RAG1 y el RAG2, que sufren una recombinación de segmentos V que permiten el ensamblaje de los genes de la inmunoglobina funcional y el receptor del linfocito T. Además, tras encontrarse en el antígeno, los linfocitos B maduros expresan una enzima especializada que se llama citosina desaminasa inducida por activación AID, que cataliza la recombinación en el cambio de clase del gen de la inmunoglobina y también la diversificación de las inmunoglobinas mediante la hipermutación somática. Los errores que ocurren durante el ensamblaje del gen del receptor del antígeno y el cambio de clase y la diversificación de los genes de las inmunoglobinas son una tierra fértil para muchas de las mutaciones que producen las neoplasias linfoides y que se van a comentar a detalle en capítulos posteriores. Inflamación que fomenta la malignidad como factor que posibilita la malignidad. Los carcinomas infiltrantes inducen una reacción inflamatoria crónica en los pacientes con un cáncer avanzado. Estas reacciones inflamatorias pueden ser tan extensas que determinan signos y síntomas sistémicos como anemia, la denominada anemia de la enfermedad crónica, fatiga y caquexia. Sin embargo, los estudios realizados sobre cáncer en modelos de animales sugieren que las células inflamatorias también modifican el ambiente tumoral para posibilitar muchas de las características del cáncer. Estos efectos pueden relacionarse con interacciones directas entre las células inflamatorias y tumorales o con efectos indirectos de las células inflamatorias sobre otras células estromales residentes, sobre todo los fibroblastos asociados al cáncer y las células endoteliales. La liberación de factores que fomentan la proliferación, los leucocitos y las células estromales activadas secretan una amplia gama de factores de crecimiento como el EGF y proteasas que pueden liberar factores de crecimiento de la matriz extracelular. Eliminación de los supresores del crecimiento, como se ha comentado antes, el crecimiento de las células epiteliales se suprime mediante las interacciones intercelulares y entre las células y la MEC. Aumenta la resistencia frente a la muerte celular, la separación de las células epiteliales respecto de las membranas basales y las interacciones intercelulares puede provocar una forma particular de muerte celular programada que se llama anoitis. Se sospecha que los macrófagos asociados al tumor pueden prevenir expresando moléculas de lesión como las integrinas que fomentan las interacciones físicas directas con las células tumorales. Angiogenia. Las células inflamatorias liberan numerosos factores, incluidos el VEGF, que estimulan la angiogenia y la invasión y metástasis, que las proteasas liberadas por los macrófagos fomentan la invasión tumoral mediante la remodelación del MEC, mientras que otros factores como el TNF y el EGF pueden estimular de forma directa la mortalidad de las células tumorales, como se comentó antes. Otros factores liberados por las células estromales como el TGFB pueden fomentar la transición epitelio-mesénquima, algo que puede ser clave en el proceso de invasión y metástasis. Y por último tenemos el escape de la destrucción inmunitaria. Diversos factores solubles liberados por los macrófagos y otras células estromales parecen contribuir al microambiente inmunodepresor del tumor. Los principales sospechosos son el TGF-beta y otros factores que pueden favorecer el reclutamiento de los linfocitos T reguladores inmunodepresores o suprimir la función de los linfocitos T citotóxicos CD8+. Todavía no se conoce de forma exacta cómo los cánceres van a manipular a las células inflamatorias para que apoyen su crecimiento y la supervivencia. Sin embargo, los estudios en animales son integrantes y plantean la posibilidad de desarrollar tratamientos dirigidos frente a la inflamación inducida por el tumor y sus consecuencias distales. Un ejemplo de este tipo de intervención es el uso de ácido acetilsalicílico y otros inhibidores del COX-2, cuya utilización asocia a un menor riesgo de cáncer colorectal según varios estudios epidemiológicos. El análisis sobre las características del cáncer que hemos realizado plantea varias consideraciones clínicas importantes. Estas características sirven como hoja de ruta para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos con el tratamiento oncológico. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, muchas noches, muchos días, muchas bendiciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Doctora, perdón. Tengan un excelente día. Me retiro.